Camino de fe. Durante siglos, millones de personas han leído la Biblia buscando respuestas sobre el origen del mundo, sobre Dios y los ángeles. Pero existe un antiguo libro que ha despertado una pregunta inquietante entre historiadores, teólogos y estudiosos de las Escrituras. Un libro que habla de ángeles que descendieron del cielo, de gigantes que caminaron sobre la tierra, de secretos celestiales revelados a un hombre que, según la Biblia, nunca murió. Un libro que muchos llaman el libro perdido, el libro de Enoc. ¿Por qué no está en la Biblia que conocemos hoy? ¿Quién fue realmente Enoc? ¿Y qué secretos contiene ese libro? Para entender este misterio, debemos viajar miles de años hacia atrás, hasta los primeros capítulos del Génesis. En la Biblia aparece una figura enigmática que apenas es mencionada, pero cuya historia ha intrigado a generaciones. Su nombre es Enoken. En el libro del Génesis se nos dice algo sorprendente sobre él. Dice que Enoc caminó con Dios y luego ocurre algo extraordinario. El texto dice que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. No se habla de muerte, simplemente desaparece. En medio de las genealogías donde todos nacen y mueren, Enoc rompe el patrón. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y por qué Dios lo llevó? Siglos después comenzaron a circular textos con sus revelaciones. Lo que este libro relata es impactante. Hubo un momento en que un grupo de ángeles decidió rebelarse contra el orden de Dios. Estos seres celestiales, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra. Su llegada cambiaría para siempre el destino del mundo. Según el relato, tomaron esposas entre las mujeres de la tierra. De esas uniones nacieron seres gigantescos y poderosos, seres que más tarde serían conocidos como los Nephilim, criaturas violentos, destructivas y dominadas por una fuerza que trajo caos. El libro de Enoc afirma que estos ángeles caídos enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, como el uso de armas y artes oscuras. La violencia aumentó y la corrupción se extendió. La humanidad comenzó a perder el camino que Dios había establecido. En medio de ese caos, Enoc fue elegido para recibir una revelación que lo llevaría a presenciar cosas nunca antes vistas. Lo que Enoc afirma haber visto cambiaría para siempre la forma de entender la historia espiritual de la humanidad. Según el relato del libro de Enoc, después de que los ángeles caídos trajeron caos a la tierra, el clamor de la humanidad llegó hasta el cielo. La violencia había crecido tanto que el mundo parecía haber perdido el equilibrio. Las historias hablaban de gigantes que dominaban la tierra, ciudades que se llenaban de conflictos, seres humanos que comenzaban a olvidar los caminos de Dios. En ese momento, Enoc fue llamado para recibir una misión. El relato describe que Enoc fue llevado en visión hacia los cielos. Lo que vio allí fue algo que ningún otro hombre había descrito. El libro de Enoc habla de enormes puertas celestiales, habla de montañas de fuego, habla de lugares donde los ángeles guardan los secretos del universo. Describe el movimiento de las estrellas, describe cámaras celestiales, donde se guardan los destinos de los seres humanos. Pero entre todas las visiones que Enoc relata, una de las más impactantes tiene que ver con los ángeles que habían descendido a la tierra. Según el relato, esos ángeles comprendieron que su rebelión tendría consecuencias. Entonces hicieron algo inesperado. Pidieron a Enoc que intercediera por ellos ante Dios. Le suplicaron que llevara su petición al cielo. Le pidieron que preguntara si aún existía perdón para ellos. Enoc aceptó llevar el mensaje. Pero cuando llegó ante la presencia divina, la respuesta fue distinta a lo que los ángeles esperaban. El mensaje era claro: no habría perdón para aquellos que habían corrompido el orden establecido. Los vigilantes serían juzgados, serían encadenados hasta el día del juicio final, y los gigantes nacidos de su rebelión desaparecerían de la tierra. Esta visión conecta de una manera sorprendente con otro relato bíblico muy conocido, el relato del diluvio universal. Muchos estudiosos creen que las historias del libro de Enoc intentan explicar por qué la corrupción del mundo fue tan grande antes del diluvio. Según este antiguo texto, la rebelión de los ángeles y la presencia de los gigantes habría contribuido al caos que llevó al juicio del diluvio. Pero el misterio del libro de Enoc no termina allí, porque este texto también contiene visiones sobre el futuro. Habla del juicio final, habla del destino de los justos, habla de la restauración de la creación, habla de un tiempo en el que Dios traerá justicia definitiva al mundo. Estas ideas influyeron profundamente en comunidades antiguas. De hecho, algunos fragmentos del libro de Enoc fueron encontrados entre los famosos manuscritos del Mar Muerto. Estos manuscritos fueron descubiertos en el siglo XX y demostraron que este libro era respetado por comunidades judías antiguas, pero aún así,
Con el paso del tiempo, el libro de Enoc dejó de formar parte de la mayoría de las tradiciones bíblicas, y aquí el misterio se vuelve aún más profundo. Si este libro fue leído durante siglos, si fue preservado por comunidades antiguas, si incluso algunas ideas aparecen reflejadas en textos posteriores, entonces surge la gran pregunta: ¿por qué desapareció? A lo largo de los siglos, los líderes religiosos y estudiosos de las Escrituras debatieron intensamente qué textos debían formar parte de la Biblia. Este proceso, conocido como la formación del canon bíblico, tomó mucho tiempo. Muchos textos antiguos fueron evaluados cuidadosamente. Algunos fueron aceptados como parte de las Escrituras. Otros fueron considerados valiosos, pero no incluidos en el canon oficial. El libro de Enoc fue uno de esos textos. Durante los primeros siglos de la era cristiana, algunos pensadores lo conocían y lo mencionaban, pero con el tiempo dejó de ser incluido en la mayoría de las Biblias. Sin embargo, en una parte del mundo, el libro nunca desapareció por completo. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo preservó durante siglos como parte de sus escrituras. Gracias a esa tradición, el texto sobrevivió. Siglos más tarde, investigadores occidentales redescubrieron el libro de Enoc y comenzaron a estudiarlo nuevamente. Lo que encontraron fue un documento fascinante, un texto que revela cómo algunas comunidades antiguas entendían los misterios del cielo, de los ángeles y del destino del mundo. Pero más allá de los debates históricos, el libro de Enoc nos deja una reflexión profunda. Nos recuerda que la historia espiritual de la humanidad ha estado llena de preguntas, de misterios y de búsqueda. Nos recuerda que desde tiempos antiguos las personas han intentado comprender el mundo invisible, el mundo donde habitan los ángeles, el mundo donde se toman decisiones que afectan el destino de la humanidad. El relato de Enoc habla de rebelión, de justicia y de esperanza. Habla de un universo donde el bien y el mal se enfrentan, y donde finalmente la justicia de Dios prevalece. Tal vez el mayor misterio del libro de Enoc no sea solo lo que cuenta sobre los ángeles o los gigantes. Tal vez el verdadero misterio es la pregunta que deja en cada lector. ¿Qué parte de estas antiguas historias es símbolo? ¿Qué parte es historia? ¿Qué parte es advertencia? A lo largo de los siglos, este libro ha despertado curiosidad, debate y reflexión. Y aunque no forme parte de la mayoría de las Biblias modernas, su historia sigue recordándonos algo importante: que el universo es más grande de lo que vemos, que la historia espiritual de la humanidad es profunda y compleja, y que, a lo largo del tiempo, los seres humanos siempre han buscado comprender el misterio de Dios y del cielo. Camino de Fe, un mensaje de Dios para tu corazón. Si te interesan los misterios de la Biblia, suscríbete al canal para seguir explorando juntos los secretos que han fascinado a la humanidad.